buenas tardes, ¿cómo les va? Salud 10 Televisión, otra vez en sus hogares, tratando de llevarles todo lo que sea de noticias para que tengan una buena salud y un bienestar aceptable, ¿eh? Bueno, hoy vamos a tener, les diría que casi un programa enfocado desde el punto de vista, si queremos llamarlo psicológico, porque tenemos varias notas relacionadas. Hablamos sobre un tema con María José Cormack, un tema que yo era neófito realmente, que es conciencia plena, en inglés se llama mindfulness, y es algo que, escúchenlo porque es muy interesante cómo podemos nosotros interiorizarnos de nuestro cuerpo para tener un cuerpo sano a través de una mente sana y a tratar de llegar a todo nuestro cuerpo a través de una cierta meditación. Es una corriente psicológica que se está viniendo y que es muy importante y que realmente da muchos beneficios para la salud. Por otro lado, Marcela hizo una nota a Mari Claudel sobre el tema de psicomotricidad, esto que es muy importante, sobre todo en los chicos específicamente. Y hablamos con Aldana Lozardo sobre autismo. Ella pertenece a una asociación de padres, fundamentalmente con chicos que tienen esta patología de autismo. Nos explica un poco la importancia del conocimiento del autismo, no solamente para aquellas personas que son padres de chicos con autismo, sino para aquellos que rodean a este chico a través del colegio, de sus compañeros, para que sepan realmente cómo se debe tratar, cómo se debe compartir, cómo se debe acompañar a los chicos que tienen o las personas que tienen autismo, que sabemos que puede ser a cualquier edad. Esta asociación que se llama Otros Mundos, que realmente están trabajando muy bien en nuestro medio y que creo que merecen fundamentalmente la atención y que todos estemos interiorizados de este conocimiento, de esta, no lo quiero llamar patología, sino de este, digamos, emblema que se llama autismo, que todos lo debemos conocer y cómo lo debemos tratar. Así que vamos a las presentaciones y vamos al programa y nos vamos a tratar de, a través de estos tres temas, interiorizarnos un poco semipsicología o psicología para poder llevar adelante una salud plena. Hoy vamos a hacer una nota de algo diferente, pero que ustedes van a ver que tiene cierta relación con el cuerpo y que vamos a hablar un poco de la mente. Hay un tema que es conciencia plena. ¿Qué será? ¿Qué será? Mindfulness, que se llama en inglés, y hemos invitado a alguien, una señora que está capacitada en este tema, que es María José Cormack, que nos visita hoy en nuestros estudios y nos va a explicar un poco qué es esto de conciencia plena. Ustedes tampoco saben, bueno, yo tampoco, entonces nos vamos a interiorizar en este tema. María José o Majo, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Bueno, contame un poquito qué es esto de mindfulness o conciencia plena. Bueno, te cuento. Mindfulness fue creado por Jon Kabat-Zinn, que es un médico y biólogo molecular norteamericano. Él trabaja en la Universidad de Massachusetts, en Massachusetts, Estados Unidos, y lo que empezó a ver como médico es cómo puede ser que mis pacientes, a los cuales yo me aboco para que se curen y terminen de curarse definitivamente, no terminen con la curación física. Dijo, tiene que haber algo relacionado con la mente. Esto fue más o menos en aproximadamente 1970, por ahí, en un momento donde se empezaba a cuestionar un poco la medicina tradicional para ver otras alternativas. Eso, como decían antes, mente sana en corpore sano. Exactamente, exactamente. Y él lo que hizo fue tomar de los monjes budistas el ejemplo de decir, bueno, ¿qué sucede? Que ellos viven con una paz y una quietud interna profunda que les permite tener una salud de hierro, ejemplar. Exactamente. Y él le empezó a preguntar a todos sus colegas y a decir, bueno, ¿cuál es el porcentaje de curación que tienen sus pacientes? Y ellos dijeron, bueno, 15%, 20%, pero más que nada 15%. Y él dice, qué frustración como médico cuando nos dedicamos toda la vida a esto, que no termine de haber una curación absoluta. Y empezó a tomar el tema de la meditación y ver cómo eso se reflejaba, los efectos positivos de la meditación se reflejaban tanto en el cuerpo y en la sanación física como en la mente, ¿no?
En esa época ya empezaba a ver los avances tecnológicos y científicos como para observar qué sucede en el cerebro cuando uno practica mindfulness. Ya se podía ver en las resonancias magnéticas. Entonces objetivizar realmente lo que se estaba haciendo. Exactamente, no solo decir practica meditación que te hace muy bien o que yo veo que a los monjes les hace bien, sino miren, este es el estudio científico que corrobora que el mindfulness aporta beneficios interminables. Y ahí él empezó a investigar y empezó a ver el efecto que el meditar y el aplicar mindfulness a la vida cotidiana tiene en el cerebro. Todos tenemos la amígdala en el centro del cerebro, que es el centro de respuesta al peligro externo, ¿no? De lucha o huida frente a algo que sucede externamente. El cerebro está condicionado y cableado para la supervivencia, no para el bienestar, ni la paz, ni la quietud interior, sino para sobrevivir. En alarma plena. En alarma plena, exactamente. Entonces, lo que él vio es que hace millones de años, o miles y miles de años, esto era espléndido porque frente a una amenaza real, como un león, como un oso que se acercaba a alguna tribu, todo el cuerpo se alarmaba, se liberaba el cortisol y la adrenalina para reaccionar y salvarse de esa situación. Y se despertaba la alarma de la amígdala de lucha o huido, lucha y me quedo acá o huyo antes de que me suceda algo. En ese momento era espléndido y hoy en un montón de situaciones también. Yo no cruzo la calle sin antes mirar si viene un auto. Si no son ni leones. Exactamente. Pero ¿qué sucede? Lo hemos trasladado al ámbito psicológico, porque en general tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas. Entonces lo hemos trasladado al ámbito psicológico. Si a mí no me va bien en un trabajo o en una entrevista, si alguien no me contesta el mensaje, si no me responden como yo quería, se despierta la adrenalina en el cuerpo y uno reacciona como si esa ausencia del mensaje o de la segunda entrevista de trabajo fuese de vida o muerte. Lo que hace que estemos siempre alertas frente a un mundo hostil y peligroso y no nos permite conectarnos con una quietud y una paz interior. Entre el éxito y la frustración. Exactamente. Y lo que dice mindfulness no es una técnica de meditación per se, sino es una forma de vida. Porque en realidad lo que te enseña es cómo conectarte con la experiencia y con tu mente y cómo relacionarte con ellos desde otro lugar. No creerte todos los pensamientos. Saber que lo que uno piensa puede estar condicionado por tu contexto social, tu contexto histórico, lo generacional o incluso prejuicios de uno, ¿no? Y entonces lo que entrena el mindfulness es observar mi cuerpo, mis pensamientos y mis emociones desde una perspectiva interna, desde una perspectiva y poder observarlos como una distancia. Que salen de mí, pero no me devoran en su intensidad. Y esto está bien volcado para la salud también, porque cuando uno tiene alguna enfermedad X, lo que sea, ayuda también para poder defenderse de todo esto y ver cómo evaluarlo, ¿no? Exactamente, se han hecho varios estudios de personas que meditaban mientras, por ejemplo, estaban recibiendo algún tipo de quimioterapia y se recuperaban 5 veces más rápido que las personas que no meditaban, y así con un montón de estudios que son muy interesantes. Y también sirve para calmar el dolor físico. Él al principio lo aplicaba en la universidad en Estados Unidos para calmar los dolores físicos. Y allá ya es parte de la cultura, en Estados Unidos, por ejemplo. Ya es parte de la cultura en universidades prestigiosas como Yale y Harvard. Ya se aplica como un obligatorio, ¿no? En abogacía, en derecho. Una forma de vida, en las empresas y demás. Porque son tantos los beneficios, más allá de lo físico que sucede químicamente en el cerebro, la forma de ver, ¿no? Y cuando uno está en paz con uno mismo, reacciona en paz, acciona con los demás y se relaciona con los demás desde la paz, en vez de reaccionar a la herida del otro, o al enojo del otro, la bronca o la tristeza. Qué bueno, realmente es algo que uno lo desconocía, uno habla un poco de qué es la meditación, todo eso, pero bueno, la conciencia plena realmente es muy interesante porque se puede llegar a abocar en cualquier plano de la vida, no solamente de salud, sino para cualquier plano de la vida. Como me decís, una entrevista de trabajo, lo que uno quiera, incluso a nivel familiar, a nivel conflictos de pareja, de todo. Exactamente. Y además se trabaja el tema de la autocrítica, de uno poder observar los pensamientos, poder observar las emociones, poder observar mi cuerpo sin criticarme, sin juzgarme, sin rechazar lo que estoy pensando, poder observarlo, aceptando
la experiencia tal cual, porque lo que dice Jon Kabat-Zinn es que el sufrimiento nace de la resistencia a la realidad tal como es. ¿Cómo aprendo yo esto? ¿Cómo aprendes esto? Bueno, una de Escuchen, las por ahí maneras... ustedes también lo quieren aprender, ¿eh? Una de las maneras es meditando. Mindfulness, el tipo de meditación que aplica es conectarse con la respiración, observar los pensamientos y las emociones. No es poner la mente en blanco, Sí. porque en realidad el pensamiento es excelente. Si no pensáramos no estaríamos acá charlando, no habría médicos, no habría... Aparte está siempre presente en realidad. Exactamente. Lo que hay que trabajar para desentrenar es los pensamientos que nos traen sufrimiento, Claro. que los pensamientos que son inútiles porque no nos nutren y no nos llevan a ninguna parte. Y que a veces uno se retroalimenta. Exactamente, negativo, ¿no? es un círculo vicioso. Sí. Y se instalan en patrones de pensamiento repetitivos Sí. y obsesivos que no terminamos de trascender. Exacto. Hay dos maneras de aprenderlo. Uno es la técnica, la práctica de mindfulness en sí, de meditación, de sentarse. Hay uno que se llama el escaneo corporal, que es acostado, de ir observando cada parte de tu cuerpo lentamente y en detalle. Y después esto, lo que tiene que ver con observar mis pensamientos, mis emociones y mis sensaciones físicas sentado. ¿Por qué? Porque la postura de sentado te remite a la presencia, a la dignidad. La postura te lleva a un estado y le estás creando al cuerpo la memoria de sentado poder estar tranquilo. Ahora, bajo esto se aprende. Esto se aprende. Esto se aprende. Es una práctica de toda la vida. En azul, ¿esto lo podemos aprender? En azul se puede aprender, sí. Vos, a ver, por la gente está diciendo, ¿qué es esta chica? ¿Es psicóloga? ¿Es psicopedagoga? ¿Es filósofa? ¿Qué sos? Yo soy profesora y licenciada en letras, doy talleres literarios y de escritura. Yo hasta hace 1 año y medio vivía en Buenos Aires, en Capital, y allá trabajaba en colegios, como tutora, como profesora. ¿Y cómo caíste en esto de la conciencia? Porque me fascina a mí todo lo que tiene que ver con el alma humana y todo lo que tiene que ver con los procesos psicológicos. Y eso en el colegio yo lo veía mucho, por eso empecé a aplicar mindfulness con mis alumnos allá. Yo hice terapia mucho tiempo y yo tenía un grado de ansiedad muy alto. Y entonces mi psicólogo un día me dijo, ¿por qué no probás esta nueva corriente que se está empezando a expandir desde Estados Unidos del mindfulness, que se corroboraron los efectos que tiene en el cerebro? Y ahí empecé a practicar sola, en casa, escuchando audios, viendo videos de Jon Kabat-Zinn, leyendo libros, devorándome los libros de Jon Kabat-Zinn y demás, y me fascinó y empecé a ver cambios en mí, porque uno empieza a ver cambios en uno. Después de practicar 20 minutos por día por 8 semanas, uno ya empieza a ver cambios. Bueno. Y no es solo voluntad e intención de tengo que cambiar mi forma de ver esta situación. Va solo, va como las olas. Uno sube y baja como las olas y químicamente se empieza a hacer el cambio en el cerebro. No deja de ser bienestar. Exactamente. Entonces ahí empecé a aplicarlo. Y es impresionante el cambio que genera en la ansiedad. Es más, hay 2 ingleses y un canadiense, no me acuerdo bien en este momento el nombre, que son terapeutas cognitivos conductuales, que son los que se dedican al estudio de la depresión, la ansiedad, o sea, a trabajar con pacientes con trastornos de ansiedad y depresión. Y ellos estudiaron que mindfulness es la única herramienta que sostiene al paciente para no volver a caer en una depresión una vez que uno ya tuvo depresión. Qué interesante, realmente es muy interesante. Es muy interesante, algo que yo realmente era neófito y me parece que es una de las herramientas fundamentales, el poder concentrarse en uno mismo para poder llevar adelante tantas cosas beneficiosas y bienestar como estamos hablando, ¿no? Tal cual. Bueno, y yo sé que no me lo querés decir, pero vos enseñás esto. Yo enseño esto. Eso que yo quería llegar a eso. Sí, yo tengo sesiones personalizadas, uno a uno, con clientes y con alumnos. Y también hago sesiones grupales. Ahora en 1 de diciembre vamos a hacer un retiro de yoga y mindfulness en las Tierras de Azul con una amiga mía que es profesora de yoga. Bueno. Y de a poco vamos insertando y vamos trayendo estas herramientas. ¿No? Qué paz. Qué paz. Divino. No, soñado. Marco, te agradezco muchísimo que te hayas acercado. Seguramente te vamos a invitar otro día porque me interesa el tema. El bienestar hacia la salud, sin lugar a duda. Y como dijimos hoy, mente sana, corpore sana, ¿no? Sin ninguna duda. Y esto creo que es muy importante para que lo practiquemos, que no nos dejemos invadir tanto por la televisión, sí por Salud 10, pero el resto de la televisión, los informativos y todas esas cosas que a veces hacen que uno se cargue de cosas tan negativas que no podemos resolver. Entonces, el conocerse el cuerpo de a poco de uno mismo y poder evaluar y poder sacar las cosas positivas para llevar adelante en la vida cotidiana creo que es tan importante como la salud en general.
Majo, te agradezco muchísimo. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Continuamos con Salud 10. Bien, como dijimos en el inicio del programa, nos acompaña Mali Claudel, que es psicomotricista, y algo que vamos a preguntar para darle inicio a esta charla. En un principio, gracias Mali por estar con nosotros. ¿Qué es la psicomotricidad? ¿O cómo es que uno empieza a atenderse con un psicomotricista? Bien, gracias a vos por la invitación. Un honor estar acá compartiendo con ustedes. Mira, la psicomotricidad es una disciplina, para decirlo de alguna manera, que a mediación del cuerpo hace, y esto pensado en quienes nos escuchan, las veces de lo que una terapia de psicología puede hacer a mediación de la palabra. Bien. Generalmente utilizamos un espacio particular para poder trabajar con los niños. Nuestra especialidad estuvo siempre pensada en función de los niños, aunque se puede atender cualquier edad. Particularmente la formación mía, por decirlo de alguna manera, que fue la inquietud en lo que fue la psicomotricidad educativa. Y el acompañamiento es justamente, como te decía recién, la mediación del cuerpo. Todas las cuestiones que no pueden decirse se pueden jugar, de modo tal que podemos generar un espacio que podría estar condicionado por diferentes mediadores. En la sala nuestra, cuando tuvimos psicomotricidad, que fue en un espacio de la red pediátrica, y digo nuestra porque no lo hacía sola, lo hacía con el conjunto de los médicos y con otra persona que estaba en formación de psicomotricidad. Trabajábamos con componentes que tuvieran la flexibilidad de ser blandos, de algún modo acogedores para cualquiera de los niños, y cosas que produjeran un impacto que fueran más rígidos. Todo esto, ¿por qué? Porque trabajamos sobre la emocionalidad. Entonces, ¿es una manera de permitir de expresar algo? De alguna manera sí. Todo aquello que a mediación de la palabra no aparece, sobre todo en una etapa cuando el niño empieza recién a moverse o a desplazarse, sus emociones están desde el primer momento, desde que conforma, digamos, lo que es la construcción afectiva subjetiva. Exacto. De modo tal que cuando aparecen ciertas cuestiones que tienen que ver con la vida normal, no estamos hablando con que tenga alguna alteración particular en el desarrollo. Se pueden acompañar tanto terapias específicas como pensar que esto es algo que acompaña al desarrollo de cualquier niño desde el momento en el que nace o un padre quiere acercarse porque tiene una inquietud particular. Claro, a eso iba. No es que está siempre apoyando en la rehabilitación de una patología, sino que se puede utilizar como una forma de enseñar esto de una expresión de otra manera. Exactamente, acompañando el desarrollo, justamente para no pensar que esto que te decía al principio, trabajamos sobre lo que está faltando, claro, o sobre el déficit, por decirlo de alguna manera, mal dicho, pero sino porque... Sí, no en el tratamiento, y sino en lo habitual, a ver, o descubrir algo que uno a veces como papá nos permite que algo que, o comparamos, porque a veces estas cuestiones del desarrollo de los chicos, a veces decimos, a la misma edad fulano hacía tal cosa, y uno se queda, hoy está tan abierto a la información que recibimos, que uno de pronto tiene la inquietud de decir, ¿y si tiene algo? Y de pronto... Exactamente, bueno, acá hay un tema de culturas. Las abuelas tienen mucho que ver en esto de ir acompañando el desarrollo motriz. Sí. Son como, digamos, la ley de la sabiduría, y en tal momento tiene que caminar, en tal momento tiene que comer, en tal momento tiene que hablar, y los chicos no son todos iguales. Por tanto, simplemente con poder observar que haya situaciones que se vean como seguras para el desarrollo motriz de los niños, no podemos decir que caminan al año o que caminan antes o que caminan después. Esto es algo que es un proceso personal y que es bastante más significativo que ponerse de pie y andar. Sí. Tienen que suceder muchas cosas con antelación. De ese modo podemos acompañar a personas que tengan alguna dificultad en particular o simplemente conformar grupos, que es lo que más promovíamos para poder acompañar el desarrollo y la expresividad de los chicos. Conformábamos grupos de entre 10 niños que podían tener año y medio, 2 años, hasta los 10, 11 años. Y trabajábamos con una forma particular que tenía que ver con nuestra formación personal. Nuestra formación personal la hicimos con Bernard Couturier, particularmente tuve la posibilidad de estar 3 años con él, un psicomotricista que trabajaba a mediación de todas estas terapias y que no es de acá, es de Francia, una vez al año venía a hacer los encuentros para
poder reposicionarnos en este diálogo tónico emocional que él tanto defiende. De alguna manera, ¿para qué? Para que pudiéramos resonar de forma empática, si no nunca íbamos a poder entender a quien teníamos enfrente. La hipotonicidad o la hipertonicidad en su regulación va a ser un detonante de lo que vamos a trabajar con lo emocional. Claro. De modo tal que acompañar el desarrollo normal era lo más habitual y teníamos una forma de poder hacerlo que copiaba una modalidad que él había de alguna manera inventado. Exacto. Entonces hacemos un ritual de entrada en el cual podíamos trabajar y poner pautas de orden lógico, que esto puede suceder en el salón de psicomotricidad o en cualquier otro lugar. Digamos, de base, mi formación es docente y esta es una manera también de poder pensar cómo establecer un encuadre lógico para que dentro de un desarrollo de una clase se pueda pensar en cosas que sirven, que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Generalmente esas pautas las ponen ellos. Ellos saben qué pueden hacer y qué no pueden hacer. ¿Un docente es disparador o es el que puede captar para orientar a un papá de que los chicos deben tener algunas sesiones con un psicomotricista? O sea, cuando están en las salitas, el docente puede vislumbrar que este chiquito, o como vos decías, o está muy, o usaste una palabra hiper... El docente debiera ser una persona muy sensible. ¿Cómo hacemos para que llegue al psicomotricista? O sea, ¿la consulta solo del papá o el docente? Hoy que los chicos están desde tan chiquitos en compañía de docentes, ¿sí? Desde la guardería. Bueno, por eso separemos aquello que es simplemente el papá se acerca nada más que porque sabe, conoce, sí. O porque, por ejemplo, el pediatra le dice, sería interesante que acompañes tu desarrollo con una sesión de psicomotricidad, con el juego psicomotriz, o por ahí a veces sucede que el docente es capaz de captar ciertos cambios que se pueden dar en la observación de esa criatura que está teniendo a su cargo, lo cual no implica que tiene que pensar o decir, yo creo que tiene... Exacto, no es el que indica la derivación, no, absolutamente pero sí... no. Tal vez es interesante poder pensar que vaya un psicomotricista, que si estamos hablando de una edad comprendida entre 1 y 6 años, va a ser mucho más simple poder acercarte tónicamente o hipertónicamente o hipotónicamente a un niño que acercarte con la palabra, a mediación de la palabra. ¿Sí? Claro. O sea que esto del movimiento es importante, por eso quizás la formación que vos fuiste primero docente y de pronto uno busca siempre el tratar de estar desde otros lados, ¿no? Apuntalando a los chicos. Te lo puedo contar claramente. Yo inicio mi formación siendo docente y trabajaba en el área artística y comienzo a trabajar en educación especial. Cuando a mediación de todo lo que yo podía llevar me estaba faltando algo, empiezo a pensar que podía ser la psicomotricidad la que me diera las herramientas. No solamente me las dio como docente, sino que amplió este cambio de mirada, porque particularmente lo que uno hace es posicionarse en un lugar distinto. Exacto. Y entender qué es esto de resonar empáticamente con el otro, aprender que esa mediación de lo sensorio-motriz, que uno va a poder captar lo que le está pasando a quien tiene enfrente, más allá de la edad que lo determine, por lo cual me amplió absolutamente el campo de mi propia mirada, resituarme. ¿Por qué? Básicamente, porque antes de pensar en qué tenía yo para dar, la primera pregunta que debía hacerme era justamente... ¿Qué recibías? Claro. ¿Qué podías recibir? Y en ese intercambio, ¿qué cosas pasaban? Y desde ese lugar empezar a entender que jamás se trabaja desde la falta, sino con lo que tengo delante mío. ¿Sí? Es importante esa visión, ¿no? Y que por eso digo, a veces no es el que deriva, pero es el que pasa horas y el que capta la diferencia en la cuestión de decir, no porque va a ser diferente el niño, sino que tiene actitudes o aptitudes diferentes que uno en la casa, por ahí con un solo chiquito, no lo compara con nadie. Es decir. Exacto, o es quien lo acompaña en un cierto tiempo en su trayectoria. Pongamos medio año y a partir de medio año hubo un cambio particular determinado quizá por la desaparición física de una persona dentro de su familia, lo cual afecta absolutamente, o la aparición de un hermano, la aparición de alguien también en la familia. Una enfermedad, situaciones que cambian y que nos hacen estar en situación de alerta y que no implican nada más que una atención particular. Claro. Entonces sí puede ser el docente quien pueda determinar esto, puede ser el papá, cualquiera que crea que a mediación de la psicomotricidad va a encontrar un espacio en el cual
el especialista va a poder transformarlo, porque lo que sucede en el espacio de psicomotricidad son pequeñas transformaciones que se dan a mediación de lo que se genera a través del símbolo. ¿Viste cuando dicen jugamos simbólicamente? ¿Qué cosas pasan? ¿Pasan imágenes? Sí, pasan imágenes. Y cuando logra resolver ciertas imágenes, esa situación se transforma. A veces hemos recibido niños que están sumamente angustiados y no pueden evolucionar en eso. Entonces la situación está en acompañar, en ver cómo se puede contener desde todo punto de vista, desde la resonancia empática y también desde los elementos que uno puede tener para poder manipular, para que eso pueda evolucionar. Sí, esperando y acompañándolo en ese tiempo. Hay épocas que en los chicos uno ve dibujos. Exactamente. Como con un símbolo tan sencillo como agarrar en 10 colores y el chico que tiene algún problema agarró el negro y te rayó una hoja de negro y otro pintó colores. Y digo, qué simbólico a veces esos dibujos que nos hacen nuestros hijos. Y decís, ¿qué pasó? Y quizás algo pasó. Algo pasó y la disponibilidad es, digamos, la palabra que más sostiene la psicomotricidad, porque hay que estar disponible pero atentos. No solamente disponible y acompañar el juego desde el lugar de reproduzco exactamente lo mismo, sino saber en qué momento se puede traccionar para que eso pueda tener un cambio. Es una disponibilidad tónica que tiene que ser única y de una gran preparación. Claro. Tanto emocional como física como psíquica. Bien, quienes no habían escuchado hablar de que existe este acompañamiento, esta psicomotricidad, es importante que vean que hay, además, todo esto que acompañamos nuestros hijos, desde la psicología, desde la terapia ocupacional, desde la psicomotricidad, cada uno va cumpliendo su rol y acompañando, modificando en lo que sea necesario y fortaleciendo los pequeños, grandes adultos que vamos a tener que ir formando. Y hoy, gracias a Dios, tenemos la visión de un montón de profesionales que acompañan la educación y el acompañamiento en la crianza de los hijos. Mali, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos en Salud 10. Hoy cuando hicimos la presentación dijimos que íbamos a hablar de una patología, si le queremos llamar patología, que es el autismo. Hemos invitado a una integrante del grupo que se llama Otros Mundos, que es Aldana Lozardo, que hoy la tenemos acá en nuestros estudios y queremos un poco que nos explique, por un lado, por supuesto, qué es lo que ellos están trabajando en este grupo de Otros Mundos, pero también queremos saber qué es el autismo, cómo se ve desde el punto de vista de los padres el autismo, y un poco para que llegue a ustedes, que muchas veces lo vemos y hemos escuchado la palabra autismo en forma muy vaga, pero no sabemos que realmente existe muchísimo, muchísimo, y que puede estar en cualquiera de nuestras familias. Alara, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Te han mandado como representante del grupo. Bueno, hice un poco la presentación de todo esto, pero me gustaría que hagas una reseña un poquito de qué es el autismo, no por ahí del punto de vista médico, sino como vos que sos familiar en cierta forma de un chico autista y además de ser integrante de esta entidad. Bueno, básicamente es una condición, el autismo es bien neurológico, por eso no se la puede catalogar como una enfermedad o como algo que se va a curar, porque lo primero que te preguntan, ¿se va a curar cuando sea grande o vas a poder hacer algo? Y es más que nada una condición que afecta a lo social y el lenguaje y lo sensorial, o sea, es como un combo. No hay dos casos iguales de autismo, por eso dentro se dice espectro autista porque es amplio, pero bueno, básicamente, por ejemplo, para darte cuenta cuando los niños son pequeños, si no miran a los ojos les cuesta mantener el contacto visual, sí. A veces parecen sordos porque no responden, tienden a estar en su mundo, encerrados. Estas son características básicas, así que más o menos todas la misma, no miran a los ojos, parecen sordos, a veces no responden al nombre, tienen problemas con la parte del lenguaje, la parte pragmática, digamos, ellos no entienden el doble sentido, no entienden las ironías, son muy estructurados, tienden a hablar en neutro, a hablar en tercera persona porque les cuesta esto de reconocer el yo. Y básicamente también es un desorden sensorial en este sentido, que algo que aprendí como mamá es que no tenemos los 5 sentidos básicos,
sino que son 7. Los otros 2 son el propioceptivo y el vestibular. A ver, comentanos eso, a ver. El propioceptivo y el vestibular son los sentidos que nos dan el equilibrio, que si cerramos los ojos sabemos que estamos sentados, si tenemos una pierna cruzada, reconocemos nuestras partes del cuerpo y ellos no. Entonces por eso a veces tienden a autorregularse, son niños que por ahí vas a ver que por ahí empiezan a gritar o empiezan a aplaudir, que es una forma de calmarse, y no tienen el filtro sensorial que todos nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros ahora estamos teniendo una conversación y si pasa un auto, no nos distraemos con ese ruido, podemos seguir concentrados en nuestra charla y seguir el hilo conductor. Ellos escuchan el auto que pasa, si se me mueven los aritos, si alguien camina, si alguien golpea, entonces no tienen ese filtro que tenemos nosotros y se desbordan. Muchos de los nenes, por ejemplo, aplauden, aletean, cantorean, y es una forma de regular eso y de no sentirse invadido. Y necesitan un ambiente tranquilo en general para manejarse mejor, ¿no? Sí, tranquilo, estructuras. Sí. Por ejemplo, hay algunos nenes que se desbordan si el piso es de otro color, les cuesta pasar el piso, ya hay casos más, más extremos. Por eso son nenes que le cuesta la parte social. Y la rehabilitación en este caso es fundamental, ¿no? Y la estimulación. Sí, la estimulación, por eso es importante detectarlo lo más precoz posible. Y son esas 5 preguntitas que te comentaba al principio, porque si bien se nace y toda la vida va a tener esta condición del espectro, uno lo puede ayudar a mejorar esas conductas y tener una vida lo más normal posible, o darle herramientas para poder manejarse, y poder controlar estos impulsos de regularse. Y aparte, como vos decías en un principio, el espectro es bastante amplio de cuadro de autismo, o sea, hay algunos que por ahí se pueden integrar mucho más que otros que les cuesta... Exactamente, hay distintos grados. ¿Cómo es la inserción escolar en todo esto? Bueno, también depende del grado de autismo, ¿no? Depende del grado y a veces es bastante complicada porque la verdad que el sistema educativo, y lo hablo con conocimiento de causa porque soy docente, es bastante inflexible en algunas cuestiones. Recién este año se cambió el diseño curricular y hay una parte específica de inclusión. Pero a veces cuesta romper esta barrera porque hay que adaptar contenidos, a veces hay que adaptarse a la necesidad de cada nene. Hay una escuela acá específica para eso, hay nenes que directamente necesitan estar en sede. Pero hay un montón, la mayoría de los nenes dentro del espectro están integrados. Bien, está bien. Bueno, ¿y la actividad deportiva está limitada en estos casos en los chicos? ¿O hay algunas actividades deportivas que las pueden hacer tranquilamente? Lo que más les gusta es la natación. En realidad lo pueden hacer. Lo único que a veces lo que te cuesta como papás es encontrar el lugar que lo tomen en el sentido que te dice, yo no tengo problema, pero por ahí precisaría que se quede alguien. Porque, por ejemplo, por ahí está re bien y sucedió algo y le agarra un berrinche y son varios nenes. Intelectualmente muchas veces tiene una capacidad superior. Superior y una memoria, sí. Por lo general sí, porque como ellos se concentran en una sola cosa, en lo que se concentran, lo hacen profundo. Sí. Bueno, ahora vamos a ir a otros mundos. ¿Qué es esto? Contame cómo surgió y para qué surgió. Surge de la necesidad de mamás, en realidad, que con la inquietud de te sentís solo. Esa es la realidad. Sí. Porque a veces hasta cuesta en la familia a readaptarse, cambia la dinámica familiar. Empezamos originalmente 3 mamás. Hace 2 años, una quedó en el camino y se incorporó otra, quedó Patri. Éramos Diana, Patricia y yo. Por distintos motivos, bueno, no lo pudimos concretar, hace 2 años que venimos y ahora las 3 mamás iniciales, Verónica, Diana y yo. Fuimos la que empezamos con esto. Empezamos nosotras 3 solitas a empezar a difundir, armamos la página y a decir, bueno, somos mamás, convocamos a todos aquellos que estén... Bueno, empezamos de a poquito y hoy por suerte contamos...
Sí, cada vez más se Hay mucha empezó a gente con difundir. autismo, mucho más de lo que uno piensa. Lo que pasa que también a veces cuesta. Y nace esta necesidad que siempre se enfoca en el niño. Y los papás, lo primero que surge en las reuniones es: me siento solo, siento que no me acompañan. A veces necesitas contar, mira, me está pasando esto. Muchas de las veces terminás llorando Sí, de la angustia, y más que nada esto de contenernos, de generar una red de ayuda. Sí. De hecho, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Red de Ayuda a Otros Mundos, que ahí surge una problemática y la que sabe del tema ayuda. Y es más que nada esto: acompañar, contener, ayudar a resolver distintas cuestiones. Súper importante todo eso, porque hay veces, perdóname esto, ¿no? Pero sí, esto uno lo ve de afuera, a veces que es como que uno se siente como un bicho raro cuando pasan estas cosas, ¿eh? Claro. Lamentablemente. Y la lástima que encima se asocia a todo esto. Y son cosas que le pueden pasar a cualquiera, como esto, como otra patología. Y esto Totalmente. hay que asumirlo. Y está muy bien que no solamente se enfoquen al chico en estas cosas, porque el chico que tiene autismo, digo chico porque hay adultos con autismo también, Sí, hay adultos también. pero que el resto, los integrantes, hermanos, padres o algo, tienen sus preocupaciones y creo que se tienen que sentir más que acompañados en todo esto, ¿no? Sí. Y aparte es también ayudar a los papás que recién están iniciando a que no tengan que tropezar con tantas piedras. Claro. Porque lamentablemente el aprendizaje es golpe tras golpe, aprender. Y lento, sin duda. Y lento. Entonces, uno que ya viene con un camino bastante recorrido es ayudar a evitar ciertos dolores. Sí. Tengo las últimas dos preguntas. Una es, a ver, a nivel gubernamental, leyes, ¿cómo está el autismo en todo esto? Y estamos, a ver, hay una ley que es la 27.043 que fue sancionada a nivel nacional hace 4 años. Sí. La provincia de Buenos Aires adhirió ahora en 2018, pero no está reglamentada. Entonces, las obras sociales, por ejemplo, te exigen sí o sí tramitar un certificado de discapacidad para poder acceder a los tratamientos. ¿Y qué espera, digamos, el diputado, senador en las cámaras para que esto se regule? Y no sé, No se estaría sabe, ¿no? buenísimo Claro. saber. Sí. Por eso, este 28 de octubre se hace una barrileteada a nivel nacional. Esa era la otra pregunta. Perdón, te la anticipé. No, me parece perfecto. Escuchen esto porque creo que hay que acompañar a todo esto, ¿eh? Sí. El 28 de octubre se hace a nivel nacional una barrileteada que fue propuesta por el doctor Sosa del Garraham. Ajá. Que tiene 3 pilares básicos: es juntar firmas para que la reglamentación de la ley se lleve a cabo y se apure, la detección temprana del autismo y la verdadera inclusión, no solo en lo educativo, sino también en lo social. Lo social, fundamental. Porque la verdad que como papás lo sufrimos mucho. Ejemplos es cuando, por ejemplo, mi nene se empieza a autorregular, todos los nenes se dan vuelta y se preguntan, ¿y qué le pasa a ese nene? Y he escuchado papás que dicen, no te preocupes, hijo, es tonto. Y por ahí mi nene un día lo escuché y dice, oye, dile que no soy tonto. Entonces es acercarse, que nosotros no tenemos problema, por ejemplo, como papás. Explicarle al resto de la gente qué es lo que pasa, sí, o seguro. Que si ven un nene que se comporta diferente, porque una de las características es los famosos rasgos, que es algo horrible, pero ellos no es una discapacidad que tenga alguna característica física. Es una forma de expresión. Es una diferente. forma de expresión. Entonces, lo que queremos con esto es inclusión verdadera, que si ven a un niño que se comporta así, que obviamente no concuerda con el normal, que no sea tan cruel, porque como papá es terrible y ellos lo sufren también. Sí. Aldana, te agradezco muchísimo esta participación. Les deseo el mayor de los éxitos con el grupo que están llevando adelante, que ojalá muchísima gente se integre y que no solamente padres que por ahí tengan chicos con autismo, sino gente que no tengan estos chicos con autismo, quieran participar y ayudarse. Padres que acompañan en el colegio, que tienen un chico en el colegio compañero de sus hijos y bueno, que ayuden también, porque creo que es muy importante lo que vos decís, la inserción social fundamentalmente, ¿no?
Muchas gracias. No, por favor, por la invitación. Bueno, estamos abiertos acá para cualquier otro tema que realmente es muy interesante y hay mucha más gente de lo que realmente pensamos. Una última cosita, que si nos quieren contactar, estamos en Facebook, Otros Mundos Azul. Otros Mundos Azul. Azul, nos encuentran y es la vía para comunicarse. Aldana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos con Salud 10. Bueno, hemos llegado al final del programa. Como ustedes habrán visto, hablamos de 3 temas fundamentales. Hablamos de conciencia plena con María José Cormack, un tema nuevo, un tema que realmente va a tener mucho vigor en el futuro y que realmente de a poco nos deberíamos ir interiorizando para ayudar a nuestro cuerpo a estar más sano a través de una mente sana. La nota que hizo Marcela con Mari Claudel sobre psicomotricidad y la nota que hicimos sobre autismo con Aldana Lozardo. Así que espero que todos estos temas les hayan llegado muy bien. Hemos finalizado el mes de octubre, ya se nos va a venir la época de verano, un poquito más el calor, la fin de clases y las vacaciones para mucha gente que no están muy lejanas. Les agradecemos por habernos acompañado y en una semana nos volvemos a encontrar con Salud 10 Televisión.